Hola, buenas tardes. Vamos a empezar con la clase de Economía Pública. Mi nombre es Paula Herrera, soy economista del IPE y pues este es el segundo día del Foro de Desarrollo Económico de Loreto 2021. Y pues antes que nada quisiera agradecer al Colegio de Economistas de Loreto, a la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Loreto y al Departamento de Economía de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, pues por permitirnos realizar este evento. Antes también quisiera mencionarles que pueden dejar sus dudas en la caja de preguntas y serán resueltas al final de la clase. También mencionarles que los certificados de la asistencia al foro van a ser enviados a su correo electrónico en aproximadamente cuatro semanas. Entonces, sin más, comenzamos. Durante toda esta clase lo que vamos a tratar de analizar es la respuesta a esta pregunta en concreto. ¿Qué es una buena política pública? Poniendo el ejemplo por el otro lado del sector privado, nosotros sabemos que, por ejemplo, un restaurante, una buena política para un restaurante sería aquella que le permita maximizar sus ventas, incrementar sus ingresos, reducir sus costos, de manera que tengan una mayor ganancia. Entonces es un poco más sencillo definir una buena política para una empresa privada. Sin embargo, en el sector público esto va a ser mucho más complicado, ya que no solamente vamos a buscar maximizar ganancias de una empresa o de un sector en particular, sino que estamos tratando de maximizar el bienestar de toda una economía, de toda una sociedad en su conjunto. Y en esta sociedad pues participan diferentes sectores, por ejemplo el agro, el comercio, el turismo, y también participan diferentes agentes económicos, ya que no solamente hablamos de empresas, del sector empresarial, sino también de las familias, de los hogares. Entonces, pues responder a esta pregunta es definitivamente mucho más difícil, pero van a haber ciertos conceptos un poco más teóricos que vamos a revisar en un instante para que nos puedan ayudar a responder esta pregunta. Entonces, en primer lugar, vamos a hablar sobre tres corrientes de la economía que nos pueden ayudar a identificar una buena política pública. Cabe mencionar que aquí ninguna de las corrientes vamos a tratar de considerarlas como correcta o incorrecta, sino que son tres corrientes que podemos utilizar o podemos analizar para poder tratar de buscar una política pública, quizá sacando un poco de cada corriente, con el fin de pues, mejorar el bienestar de toda una economía, de todo un país. En primer lugar, tenemos la corriente del utilitarismo, y esta corriente lo que busca es maximizar el bienestar de toda la sociedad en su conjunto, es decir, de toda la sociedad en agregado, de todos aquellos que pertenezcan, por ejemplo, a un solo país. Entonces, para el utilitarismo, una buena política pública va a ser aquella que beneficie a la mayor cantidad de personas, sin importar quién sea, solamente a la mayor cantidad de personas en un país. Entonces, en este caso, el utilitarismo lo que permite es que, por ejemplo, pongamos el ejemplo de una obra pública, una carretera. Si el Estado quiere construir una carretera, pues esta va a beneficiar a los pobladores de los que se encuentren aledaños a esta carretera, ¿no? Si es que la carretera va a conectar a la ciudad A con la ciudad B, tanto los pobladores de la ciudad A como los de la ciudad B se verían beneficiados porque pues tendrían una manera más rápida de llegar de un punto a otro, y esto va a incrementar su bienestar. También beneficiaría a las empresas porque pues tendrían una manera más eficiente, más fácil de llevar sus insumos, de transportar sus bienes o de ofrecer servicios. Entonces, acá tenemos una política pública que beneficiaría a los pobladores de la ciudad A y de la ciudad B. Pero, ¿qué pasa si es que hay pueblos o personas viviendo a lo largo de esta carretera? Puede que el construir esta carretera perjudique a estos pobladores porque pues va a incrementar el nivel de tráfico, va a haber más contaminación, va a haber más ruido, y esto entonces reduciría el bienestar de estas personas o de estos hogares que viven en esta carretera, a lo largo de esta carretera. Lo que dice el utilitarismo es que si es que se logra beneficiar a una mayor cantidad de personas, que serían los que viven en las ciudades A y las ciudades B, esto compensa la reducción del bienestar del pueblo o de las personas que vivan y que estén perjudicados por esta carretera.
Entonces, recapitulando, el utilitarismo lo que busca es maximizar el bienestar de toda la sociedad, sin importar quiénes se benefician más o quiénes menos, pero siempre y cuando se mejore el bienestar de todas las personas que conforman una sociedad. Por otro lado tenemos el egalitarismo, que es un poco distinto porque lo que hace esta corriente es poner énfasis en el concepto de justicia. Lo que busca esta corriente es reducir desigualdades en una población. Y entonces para el egalitarismo, el bienestar de la sociedad se va a definir en función al bienestar de la persona menos favorecida, es decir, de la persona o de los hogares más pobres. Y por ello, un incremento en el bienestar de esta persona o de estos hogares más pobres va a implicar una mejora de la situación total de toda la sociedad. Entonces, lo que sería una buena política pública para el egalitarismo sería aquella que permita incrementar sobre todo el bienestar de los hogares menos favorecidos, con el objetivo de que se cierren las brechas en esta población. Ahora, esto no significa que se deba sacrificar el bienestar de los de mayores ingresos por incrementar los menores ingresos. Eso no es lo que implica esta corriente, sino que se va a preferir aquel escenario en el que la persona menos favorecida aumente su bienestar, pero no a costa del bienestar de los demás mayores ingresos, sino que lo que se busca sigue siendo mejorar el bienestar de todos, pero con el objetivo de pues, reducir estas desigualdades en la población. Y por último tenemos la corriente del liberalismo, que pues se enfoca en el individuo, se enfoca en la libertad de un individuo. Y lo que dice es que cada persona va a ser dueña de su cuerpo y de todo aquello que produzca pues con sus recursos, con su propio cuerpo. Y esto siempre y cuando no interfiera con la libertad de los demás, de otras personas. Y en este caso, entonces lo que diría el liberalismo es pues que si yo produzco cierto bien o cierto servicio, todas las ganancias me deberían corresponder a mí porque es lo que yo he producido. Y en consecuencia, lo que cuestiona el liberalismo es, por ejemplo, la recaudación de impuestos, porque si es que es ganancia que yo he generado con mis propias manos, el Estado no debería quitarme una parte de esa ganancia. Entonces, lo que busca el liberalismo es que el Estado intervenga lo menos posible en la economía y debe permitirse que el mercado se regule por sí solo. Entonces, de nuevo, estas tres corrientes no ofrecen una respuesta, no hay respuestas correctas ni incorrectas, pero estas tres diferentes corrientes nos pueden ayudar a analizar un problema de política pública desde distintos ángulos para poder encontrar una buena política pública. Entonces, eso a modo de introducción, y ahora sí podemos pasar con la agenda de la clase de hoy. Primero vamos a revisar algunos conceptos básicos de economía de bienestar. Luego veremos aquellos casos en los que sí podría convenir que el Estado intervenga en la economía. Y por último, aplicaremos todos estos conceptos a los principales desafíos que enfrenta el país en términos de política pública. Entonces, primero con los conceptos básicos de economía del bienestar, tenemos tres conceptos claves. Primero, el mismo concepto de bienestar, ¿no? ¿Qué es el bienestar? Pues es el nivel de satisfacción que una persona va a adquirir al consumir bienes y servicios. Y esto es lo que nosotros en economía llamamos utilidad. Nivel de bienestar, satisfacción, felicidad también le podríamos llamar. Y aquí van a ver algunos supuestos. Uno de los supuestos es que mayor consumo siempre va a ser mejor. Más siempre va a ser mejor que menos. Es decir, que comprarme más ropa me va a traer siempre más bienestar que tener menos ropa. O comer mayor cantidad de alimentos siempre va a ser mejor, me va a hacer sentir más feliz que comer menos alimentos. Y también está el otro supuesto, que es que no hay un nivel de saciedad. Entonces yo voy a seguir consumiendo y consumir indefinidamente siempre me va a traer más bienestar que consumir menos.
Y también pues el concepto de bienestar de toda una sociedad va a ser equivalente a la suma del bienestar de todas las personas que conforman dicha sociedad. Luego tenemos el concepto de eficiencia, y esto se va a referir a el uso adecuado de los recursos disponibles que tengamos. Es decir, se va a tratar de lograr producir más con la menor cantidad de recursos. Y esto se refiere al ejemplo clásico de la torta. Vamos a tratar de que la torta sea más grande. Y pues este es un concepto muy importante porque nosotros sabemos que, por ejemplo, el Estado tiene recursos limitados y también una familia tiene recursos limitados. Entonces el objetivo para poder alcanzar esta eficiencia, vamos a tratar de gastar estos recursos de la mejor manera para no desperdiciar recursos. Y finalmente tenemos el concepto de distribución, que es la manera en que se distribuyen los pedazos de la torta. Cómo es que se distribuyen todos los recursos dentro de una sociedad. Y podemos tener pues sociedades que sean más equitativas, donde las personas tengan niveles similares de ingresos, o podríamos tener sociedades en donde existan mayores niveles de desigualdad. Entonces, para ver de manera más gráfica estos conceptos de bienestar, podemos utilizar el ejemplo de una persona, en este caso vamos a llamarle Juan. Y en este caso a Juan le gusta mucho comer hamburguesas y panes con pollo. Entonces, él va a estar en una disyuntiva entre cuántas hamburguesas y cuántos panes con pollo consumir. Pero acá recordemos que siempre a Juan le va a traer más utilidad consumir más hamburguesas y más panes con pollo. Pero va a haber ciertas canastas, es decir, ciertas combinaciones entre estos productos que le vayan a brindar un mismo nivel de bienestar. A esto se le llama, bueno, y esto se puede graficar en lo que llamamos las curvas de indiferencia, que es esta curva roja. Entonces, por ejemplo, si nosotros nos encontramos en el punto A, donde Juan consume 5 hamburguesas y 2 panes con pollo, el punto A le va a traer un mismo nivel de bienestar a Juan que encontrarse, por ejemplo, en el punto B, donde solo consumiría 1 hamburguesa y 6 panes con pollo. Entonces, este tipo de decisiones son las que nosotros pues, nos encontramos todos los días. Tratamos de maximizar nuestro bienestar eligiendo ciertas combinaciones de productos. Entonces, pero aquí tenemos que recordar que no solamente existe una curva de indiferencia, sino que existen infinitas curvas para todas las combinaciones posibles de estos productos. Y recordando lo que les mencionaba del principio de no sociedad, siempre vamos a preferir encontrarnos en una curva más alejada del origen de este gráfico, por ejemplo, ubicada en el punto C. Este punto C nos va a traer más bienestar que los puntos A y B, porque están en una curva de indiferencia más alejada del origen. Entonces, el punto C, siempre donde Juan consume 4 hamburguesas y 6 panes con pollo, siempre va a ser mejor que encontrarnos en la curva roja, la que no está despunteada, donde se encuentran los puntos B y A. Entonces, así podemos concluir que todo este área que hemos pintado de verde, donde se encuentra el punto C, va a ser preferible que la curva donde se encuentran A y B. Y por el otro lado, el área amarilla, donde está el punto D, por ejemplo, no va a ser preferido que la curva roja, donde se encuentran los puntos A y B. Ahora, para poder introducir el concepto de eficiencia, tenemos que agregar a una persona más. En este caso vamos a agregar a Ana. En este caso, los ejes de Ana están invertidos, pero recuerden que el eje horizontal, tanto de la parte superior como de la parte inferior, se refiere a la cantidad de hamburguesas que consumen Juan y Ana, y los ejes verticales serían los panes con pollo que consumen Ana y Juan. Entonces, imaginemos un escenario inicial que está en el punto A, donde Juan consume 5 hamburguesas y 2 panes con pollo, y donde Ana consume 5 hamburguesas también, pero consume 8 panes con pollo. Esto de acá es un escenario
no es un escenario eficiente. ¿Y por qué? Porque no hemos llegado a aquel nivel, aquella combinación de productos en donde se maximiza la satisfacción de ambas personas. ¿Por qué? Porque existe un área entre ambas curvas, entre la curva roja de Juan y la curva verde de Ana, donde todavía podemos mejorar el bienestar de ambas personas, solamente intercambiando hamburguesas y panes con pollo. Acá recordemos, estamos hablando de un caso en el que solamente hay 10 hamburguesas y 10 panes con pollo por repartir. Entonces, cambiando esta distribución de hamburguesas y de panes con pollo, podemos mejorar la situación de ambas personas. Por ejemplo, en el punto B, aquí Juan estaría sacrificando una hamburguesa, se la estaría dando a Ana, pero estaría consumiendo un pan con pollo más que Ana estaría sacrificando. Y dada la manera en que ambos valoran estos bienes, estaríamos en una situación en que tanto Juan como Ana se encuentran con un mayor nivel de bienestar. Entonces es toda esta área verde que se encuentra entre ambas curvas de diferencia que todavía tenemos de espacio para poder mejorar el bienestar de ambas personas. Así podemos ir acercándonos hasta un punto C, que es el que sí va a ser el punto de eficiencia, donde ya no es posible incrementar el bienestar de una persona sin afectar el bienestar de otro. A este punto le vamos a llamar óptimo de Pareto, que es un nivel de máxima eficiencia dados los recursos que tenemos, que como les mencionaba son solo 10 hamburguesas y 10 panes con pollo. Y en este punto no podemos quitar, si eligiéramos mejorar el bienestar de Juan, tendríamos que quitarle bienestar a Ana. Entonces, este va a ser uno de los muchos puntos de eficiencia, uno de los muchos óptimos de Pareto que podríamos encontrar en este ejemplo de Juan y Ana, dado que nosotros tenemos pues infinitas curvas de diferencia e infinitas combinaciones de puntos eficientes de la repartición de hamburguesas y panes con pollo para Ana y Juan. Y todos estos puntos óptimos, todos estos óptimos de Pareto, se van a encontrar a lo largo de esta curva que vamos a llamar curva de contrato. Entonces, aquí puedo hacer un paréntesis porque aquí, ¿cómo es que, se preguntan cómo es que hemos acabado en el punto C y por qué no hemos acabado en cualquier otro punto de la curva de contrato? Pues esto depende del punto inicial donde nos encontremos. Si ustedes recuerdan, primero estábamos en el punto A, dada una distribución inicial. No sé, puede ser que hayan puesto las hamburguesas y los panes con pollo en la mesa y pues Ana le ganó a Juan y obtuvo más panes con pollo que Juan. Entonces, aquí es donde va a entrar el rol del Estado. ¿Por qué? Porque el Estado va a tratar de, digamos, cerrar estas brechas, cerrar estas desigualdades, porque, por ejemplo, uno podría decir, pero ¿no sería mejor que Juan tenga la misma cantidad de hamburguesas y la misma cantidad de panes con pollo que Ana? Entonces aquí es donde el Estado va a intervenir o puede intervenir para poder cerrar estas brechas. Y con eso entonces podemos pasar al siguiente bloque en el que hablaremos sobre las situaciones en las que el rol del Estado sí es importante. Principalmente el Estado tiene, podemos resumirlo en 3 funciones. Primero se encuentra la función de estabilización de la economía, luego la función de redistribución y por último la función de asignación, que se refiere a la corrección de fallas de mercado. Primero, respecto a la función de estabilización de la economía, tenemos que entender que todas las economías son y siempre han sido cíclicas. Es decir, hay periodos de crecimiento y periodos de recesión. Entonces, ¿cuál es el problema con esto? Que si los ciclos son muy pronunciados, esto puede afectar el crecimiento de una economía en el largo plazo. Por ejemplo, si es que el crecimiento económico de un país es muy volátil, esto puede pues, ahuyentar a las inversiones, puede ahuyentar a las empresas, deteriorar la confianza, y esto pues va a afectar porque va a haber menos inversión, va a haber menos empleo y finalmente esto afecta a la economía en el largo plazo. Entonces, ¿cuál es la función del Estado? Va a ser suavizar estos ciclos económicos. ¿Y cómo puede hacer esto?
Pues en las épocas de crecimiento lo que debería hacer el Estado es ahorrar todos los ingresos, porque en épocas de crecimiento pues todos tienen empleo, o bueno, hay bastante empleo, hay bastantes ingresos, entonces va a haber espacio para que el Estado recaude más impuestos y tenga lo suficiente como para ahorrar recursos pues para aquellas épocas en las que se encuentre en recesión, donde sí debería gastar esos recursos para estimular la economía. Por ejemplo, ahora en la pandemia, ha sido muy importante que el Perú mantenga una baja deuda pública y un bajo déficit fiscal, porque esto nos ha permitido aplicar uno de los paquetes económicos más grandes del mundo, en realidad, para poder contrarrestar la pandemia. Y respecto a eso, por ejemplo, tenemos aquí en el gráfico de la izquierda la evolución del impulso fiscal, que refleja lo que efectivamente gasta un Estado, refleja su posición si es que ha estado aplicando políticas expansivas o políticas contractivas. Y pues vemos que en el 2020 el impulso fiscal fue muchísimo mayor que en años previos, con el objetivo pues de suavizar la caída del PBI que ocurrió el año pasado debido a la pandemia. Y en el gráfico de la derecha lo que vemos es la relación entre estos paquetes fiscales que aplicaron, en este caso, 50 países emergentes, versus la deuda pública de los gobiernos que tenían en el 2019. Entonces, como les mencionaba, el Perú fue el país, entre estos 50 países emergentes, el país que aplicó el paquete fiscal más agresivo el año pasado en porcentaje del PBI. Y esto pues fue posible debido a la baja deuda pública que manteníamos. Entonces, recapitulando, según la función de estabilización de la economía, el Estado debe buscar ahorrar recursos en aquellos periodos de crecimiento para poder dinamizar la economía en los periodos de recesión como en el que nos encontramos actualmente. Luego tenemos la función de redistribución. Si recuerdan el ejemplo de Ana y Juan, lo que vimos es que el mercado no siempre lleva a una distribución equitativa de recursos, porque pues Ana tenía más panes con pollo o más hamburguesas que Juan, y pues nosotros lo que podríamos buscar en realidad es que exista una mejor redistribución de estos recursos. Lo que hace el Estado, por ejemplo, mediante programas sociales, es tratar de reducir esas desigualdades, por ejemplo, a través de transferencias monetarias, con el programa Juntos, por ejemplo, o Pensión 65, o mediante la entrega de alimentos con Jali Warma, o apoyo directo a la educación mediante programas como Beca 18. Entonces, según el egalitarismo, recordando la corriente que mencionamos al comienzo, este tipo de políticas públicas, los programas sociales, serían adecuadas, serían buenas políticas públicas para poder reducir estas brechas entre la población. Pero aquí hay un problema porque surge una disyuntiva entre lo que significa la eficiencia y lo que significa equidad. Entonces, porque en realidad al momento de aplicar este tipo de políticas públicas, como los programas sociales, existen algunos problemas que van a quitarle eficiencia a la manera en que se ejecutan estos recursos. Algunos de estos problemas pues son que se incrementan los gastos administrativos, porque pues se tiene que pagar al personal que maneja todos estos programas, y también puede ocurrir una gestión inadecuada de los recursos. Podría ser que el Estado, y se ve mucho, que el Estado gasta o invierte en obras que finalmente no terminan beneficiando, no son las prioridades que necesita un pueblo o una ciudad para mejorar su bienestar. Hay un ejemplo bastante que de hecho incluso lo veo siempre que visito Huancayo, uno de los pueblos donde vive uno de mis abuelos, que es que construyen estadios de fútbol, por ejemplo, para una capacidad mayor que la que incluso, que el número incluso de personas que viven en ese pueblo. Entonces, ese tipo de políticas públicas no tienen, no implican una gestión adecuada de estos recursos. Y luego tenemos también, pues, lamentablemente, el problema de la corrupción, que hemos visto demasiados casos
tanto en el sector privado como en el sector público, pero refiriéndonos al sector público, es simplemente un desperdicio de recursos y pues implica otra vez un sacrificio de la eficiencia de estos recursos. Finalmente, tenemos las filtraciones, que pues, se refiere a aquellos casos en los que hay personas que no deberían recibir estas ayudas, por ejemplo, de algún programa social, pero finalmente sí las reciben. En este caso, bueno, el ejemplo del que ocurría el año pasado y todavía sigue ocurriendo sobre los bonos que estuvieron dándose, pues habían personas que no necesariamente necesitaban estos bonos con tanta urgencia, y pues esto terminó siendo un gran gasto para el Estado, ¿no? Y por otro lado, también existen aquellos casos en los que existen personas que sí deberían recibir estas ayudas, pero no las reciben porque pues no son identificadas de manera correcta, no se encuentran en los padrones de esos programas, y pues es también algo en lo que todavía pueden fallar ese tipo de políticas públicas. No obstante, sí tenemos pues beneficios muy importantes y de hecho que pueden ayudar a compensar esos problemas que surgen, como pues claramente la mayor satisfacción que tienen las personas. Por ejemplo, evidentemente los bonos ha significado una gran ayuda para una gran cantidad de personas, porque pues recibieron bonos que incluso eran un gran porcentaje de sus ingresos para compensar pues la pérdida de los empleos, la reducción de sus ingresos. Y pues esto es uno de los argumentos muy importante por los que los programas sociales y todos estos programas de alivio son súper importantes. Y también los beneficios a futuro, porque, por ejemplo, en el caso de Beca 18, se está invirtiendo en la educación de los jóvenes, y esto finalmente no solamente le va a traer beneficios pues a los jóvenes en ese momento por recibir educación, sino que esto va a tener efectos a largo plazo porque mejoran sus capacidades, mejora el capital humano, lo va a transformar en una persona más productiva, y en el futuro será un trabajador que pues aporte a la economía, traiga mayores ingresos pues a su propio hogar, y también mejore los ingresos de todo el país en conjunto, ¿no? En el largo plazo. Entonces, estos beneficios van a compensar en gran parte a todos los problemas. Sin embargo, es importante igual tener en consideración todos los problemas que podrían surgir por este sacrificio entre la eficiencia y la equidad en el caso de la función de redistribución del Estado. Finalmente tenemos la función de la corrección de fallas de mercado. Van a haber ciertas fallas de mercado que no van a permitir una distribución eficiente ni equitativa de recursos. Por ejemplo, regresando al caso de Juan y Ana, nosotros sabemos que pues llegamos a un óptimo de Pareto de manera muy sencilla, solamente se intercambiaron los panes con pollo con las hamburguesas, pero en la realidad en diferentes mercados van a existir fallas que van a evitar que alcancemos estas situaciones óptimas de manera natural. Y en este caso, sí, el Estado sí debería intervenir para eliminar estas fallas. Entonces, pues tenemos principalmente 4 fallas de mercado que vamos a ver ahora: los monopolios o oligopolios, los bienes públicos, las externalidades que pueden ser positivas o negativas, y los mercados incompletos y asimetrías a la información. Entonces, primero con los monopolios. ¿Qué es un monopolio? Pues es aquella situación, aquel mercado en el que solamente se encuentra un productor. Y los oligopolios es similar, pero en este caso seguiremos teniendo pocos productores, pero va a ser más de uno. Pueden ser 2, 3, 4, pero el hecho es que son pocos productores. Entonces, en este caso, algo importante de considerar es que los monopolios o oligopolios no son malos por sí mismos, y de hecho a veces son necesarios. Por ejemplo, en el caso de lo que llamamos monopolios naturales. Van a existir ciertos mercados, particularmente en los servicios públicos, en los servicios como el servicio de telefonía o el servicio de agua, en los que los monopolios van a ser necesarios para pues, poder ofrecer este servicio.
Por ejemplo, antes Telefónica era el único proveedor de telefonía fija. Ahora existen más, ahora existen más empresas de telefonía, dado la mayor cantidad de empresas de telefonía móvil. Y pues en Loreto tenemos también una sola empresa prestadora de servicios, Seda Loreto, que brinda este servicio de agua. ¿Y por qué existen estos monopolios naturales? Pues porque no existe, primero, no existen incentivos a, a entrar a estos mercados por diferentes motivos, y el principal motivo en el caso de los monopolios naturales va a ser que los costos de entrada van a ser muy, muy altos. En particular, por ejemplo, en el caso del agua, si yo quisiera recibir agua de otra empresa, en realidad sería muy difícil porque pues esta empresa tendría que destruir todas las tuberías, todo el piso e instalar tuberías propias que solamente conecten a mi casa, y pues esto sería un gasto innecesario y en realidad imposible, porque no se podría hacer esto para todas las empresas, para todas las familias que quieran recibir agua de otra empresa. Entonces, el principal problema de los monopolios naturales es que pues, va a haber una inversión muy grande y va a ser más eficiente que solamente una empresa ofrezca este servicio. Pero ¿cuál es el problema de los monopolios naturales? Pues que podría haber una ineficiente provisión de servicios, ¿no? Aquí tenemos en este gráfico la relación entre la cobertura de agua en porcentaje de hogares y la continuidad de este servicio de agua en número de horas por día. En particular, en Loreto, lamentablemente vemos que la cobertura de agua sigue siendo bastante deficiente. Menos del 60% de familias alrededor del 60% de familias recibe servicio de agua de una red pública, y pues es muchísimo menor el promedio, que ya se encuentra alrededor del 90% del promedio nacional. Y también vemos que la continuidad de horas es también bastante deficiente, porque recibe apenas en promedio alrededor de 7 horas al día de agua disponible en los hogares. Entonces, este tipo de ineficiencias de las empresas prestadoras de servicios es lo que debe regular el Estado. En este caso tenemos órganos reguladores, en particular para el servicio de agua tenemos a la SUNAS, que lo que va a hacer es incentivar a las empresas a que mejoren su servicio y a que cobren tarifas justas. En el caso de telefonía, por ejemplo, tenemos a Ausitel, y en general, para todas las empresas de todos los sectores, tenemos a Indecopi, que se encarga de evitar que las empresas monopólicas incurran en prácticas anticompetitivas que perjudiquen a los consumidores. Entonces, de nuevo aquí lo que tenemos es que el problema en sí no es que existan monopolios, sino que se abuse de este poder monopólico al pues concertar precios o cobrar precios demasiado altos. Entonces aquí es donde sí sería importante la regulación del Estado. El siguiente caso que tenemos es el caso de los bienes públicos. Primero tenemos los bienes, bueno, primero quise explicar qué son bienes rivales y qué son bienes excluyentes. Pues los bienes rivales son aquellos que solamente pueden ser utilizados por una sola persona a la vez. Por ejemplo, la ropa. Por ejemplo, esta blusa solamente la puedo usar yo en este momento, no puede ser usada por dos personas. Y lo mismo con un alimento, solamente yo me puedo comer una hamburguesa y no dos personas al mismo tiempo. Eso es un bien rival. Ahora, ¿qué es un bien excluyente? Es aquel que para el cual es posible excluir qué persona puede usarlo y quién no. Por ejemplo, si yo voy al cine, yo tengo que pagar una tarifa, tengo que pagar una entrada para poder entrar al cine a ver la película. Y es lo mismo con el caso de los conciertos, el caso de los clubes, también pues cualquier otro servicio, cualquier otro producto que yo quiera comprar, tengo que pagar para poder consumirlo. Entonces, ¿qué son los bienes públicos? Son aquellos que no son rivales y que tampoco son excluyentes. El caso clásico es el alumbrado público. Por ejemplo, si yo salgo al parque a caminar, va a haber pues faros de luz, y más de una sola persona al mismo tiempo puede disfrutar de esta luz, puede estar beneficiada por esta luz, y también pues no va a ser posible, o sería muy, muy difícil o casi imposible
que se excluya únicamente a las personas que no han pagado impuestos, por ejemplo. Porque no es que yo paso debajo de un faro de luz y reconozca si es que yo he pagado mis impuestos y se apague. Eso no es posible o sería extremadamente difícil. Entonces, este va a ser un ejemplo clásico de los bienes públicos. Y pues otro ejemplo también es la defensa nacional. Los militares, el servicio militar está a disposición de todas las personas que viven dentro del territorio peruano. Y en el caso hipotético de que exista una guerra, no es que los militares solamente van a proteger a aquellas personas que hayan pagado impuestos y aquellos que no, pues no los protejan. Eso va a ser totalmente descabellado. Entonces, ¿cuál es el problema de que existan bienes públicos? Es que van a existir free riders o polizontes, que son aquellas personas que no pagan por estos bienes o estos servicios. Y por ello, las empresas privadas no van a tener incentivos para ofrecer pues, estos productos o estos servicios. Entonces, no va a haber empresas disponibles, no va a haber empresas privadas, y en ese caso el Estado sería al que le corresponda proveer estos servicios, estos bienes. Y finalmente, pues estos servicios estarían financiados por nuestros impuestos. Entonces, en este caso, nosotros pagamos impuestos para que exista la defensa nacional, que nos protejan, para el alumbrado público, la seguridad ciudadana, los policías, los serenazgos, todo ello, todos estos servicios son bienes públicos que para los que no existe un incentivo a las empresas privadas para que los provengan. Para que los provean. Entonces, en este caso, el Estado debe intervenir y debe ofrecer estos servicios pues para que no nos quedemos sin alumbrado o sin seguridad, ¿no? Por otro lado, tenemos las externalidades, y son aquellas, pues hay externalidades positivas y negativas, pero son aquellas que implican cierto efecto en otra persona a causa de la producción o del consumo de una persona, de una tercera persona. Entonces, por ejemplo, en el caso de las externalidades positivas, tenemos la educación. Una persona, o sea, si yo estudio y yo termino la universidad o termino una maestría, estaría mejorando mi propio capital humano, pero esto también a la vez beneficiaría al resto de personas, primero pues a las personas con las que yo me relaciono, porque también les estoy transmitiendo todo este conocimiento que yo he adquirido, y al momento de trabajar yo voy a ser una persona más productiva y voy a poder producir más y pues beneficio a toda la sociedad en realidad de cierta manera. Y en el caso de las externalidades negativas, pues un ejemplo bastante clásico es la contaminación, o en particular fumar, por ejemplo, cigarrillos. Si yo salgo a la calle, o si Juan sale a la calle, porque bueno, yo no fumo, si Juan sale a la calle y fuma un cigarrillo, está generando humo que cualquier persona que pase al costado de él va a inhalarlo y va a perjudicar su salud, sus pulmones, y pues le va a generar gastos extra quizá en salud. Entonces, este tipo de falla de mercado es lo que el Estado debe impedir o debe tratar de compensar para pues internalizar de una manera estos beneficios o estos costos implícitos que por sí solos no se están compensando. Entonces, unas soluciones que existen y que se aplican mucho son los impuestos. Por ejemplo, nosotros sabemos que se cobra un impuesto selectivo al consumo, a los cigarrillos, a los combustibles, también a las gaseosas, a las bebidas alcohólicas, porque el Estado considera que son productos que contaminan o que perjudican a la salud de las personas. Entonces, mediante el cobro de estos impuestos, estamos tratando de compensar esta externalidad negativa a través de una mayor recaudación tributaria, y pues en lo óptimo esta recaudación, estos impuestos recaudados deberían poder gastarse en otro tipo de obras o de programas que compensen a esta externalidad negativa.
Otro ejemplo de solución son las licencias que se pueden emitir, por ejemplo, en el caso de la emisión de carbono. Se emiten licencias en este caso no se ve mucho esto en el Perú, pero en el resto del mundo sí ha sido bastante importante, que se emiten licencias a las empresas que emiten cierto nivel de carbono. Entonces las licencias les permiten, por ejemplo, emitir 10 toneladas de carbono al año, y hasta que lleguen o sea, las empresas solamente pueden llegar hasta ese nivel de emisión de carbono. Y eso pues les genera un incentivo a las empresas a ser más eficientes, contaminar menos. ¿Por qué? Porque si es que la empresa gasta menos del límite que le permite esta licencia, la empresa va a poder vender esta licencia a otra empresa, y pues se genera así un mercado, ¿no? Un mercado de bonos de carbono en este caso. Entonces, este tipo de soluciones es bastante interesante porque está incentivando a la misma empresa a dejar de contaminar, a ser más eficiente, y eso pues genera muchos beneficios no solamente a la empresa porque está invirtiendo en sí misma, sino al resto de la sociedad, porque hay menos contaminación. Otra solución posible es la internalización. Para esto quería explicarles el caso del apicultor y el productor de flores. Si es que existe un apicultor que pues tiene sus abejas que producen miel, y al costado de esa área vive también un productor de flores, pues estas flores van a beneficiar a las abejas, porque las abejas van a estar ahí para polinizar, perdón, la existencia de las abejas van a beneficiar a las flores porque van a polinizarlas y van a tener una mejor producción de flores. Y entonces va a haber ahí una externalidad positiva que no se internaliza de manera directa. Entonces, una solución para esto es que ambos, tanto el apicultor como el productor de flores, se unan, o que uno compre a la empresa del otro, y se integren en una sola empresa. De esta manera, ellos van a poder internalizar los beneficios pues, que tienen las abejas sobre las flores, y van a también poder aumentar su producción de una manera a un menor costo, y estar internalizando esta externalidad positiva como una posible solución. Y finalmente tenemos el teorema de Coase, que pues lo que Coase dice es que va a ser posible llegar a un acuerdo de manera privada, es decir, sin necesidad de que intervenga el Estado, si es que se cumplen dos condiciones. Una es que existan costos de transacción bajos entre las partes, y la segunda es que existan derechos de propiedad bien definidos. Acá, por ejemplo, digamos que a mí me gusta poner música a altas horas de la noche, a las 10, 11 de la noche. Me gusta poner música a todo volumen porque me trae bienestar, me pone feliz. Eso lo que va a hacer posiblemente es molestar a mi vecino. A mi vecino le gusta dormir temprano porque tiene que trabajar al día siguiente a las 6 de la mañana, 7 de la mañana. Entonces, ahí va a haber una externalidad negativa de la música que yo pongo sobre mi vecino. Entonces, lo que dice Coase es que si es que es posible que nosotros lleguemos a un acuerdo de manera sencilla, es decir, sin demasiados problemas, sin peleas, por ejemplo, que serían los costos de transacción, entonces sí se puede resolver esta externalidad de manera privada. Entonces, por ejemplo, y bueno, en este caso lo que dice Coase es que si yo valoro más la música que yo estoy poniendo a las 10 de la noche que lo que el vecino valora sus horas de sueño, entonces yo debería compensar al vecino, yo debería, no, perdón, si yo valoro más la música que yo pongo a las 10 de la noche que el vecino, entonces el vecino tiene que pagarme, para que yo deje de poner música. Y si es el caso contrario, si es que el vecino valora más sus horas de sueño que lo que yo valoro poner música, entonces va a ser el caso contrario. Entonces, y de nuevo, esto solamente va a ser posible si es que existen bajos costos de transacción y si es que hay derechos de propiedad bien definidos. Es decir, si es que
si es que no existen, por ejemplo, regulaciones o límites a las horas en las que yo puedo hacer ruido en el edificio o en el vecindario donde yo vivo. Entonces, esas son las soluciones clásicas que bueno, estamos viendo en este caso para las externalidades positivas. Y por último, la última falla de mercado que tenemos es la asimetría de información y mercados incompletos. En este caso, lo que tenemos es que un agente, ya sea el vendedor o el consumidor, va a poseer más información sobre el bien o servicio que se está transando frente al otro agente. Entonces, por ejemplo, el caso en el que el vendedor tiene más información que el consumidor es un mercado de autos usados. El vendedor va a tener muchísima más información acerca de este auto, sobre el mantenimiento que ha recibido, sobre, no sé, pasados, los repuestos que tenga. Toda esa información la tiene el vendedor y no la tiene el consumidor. Entonces, un peligro que hay aquí es que el vendedor trata de cobrar una mayor tarifa por aquellos carros que tengan una menor calidad a los consumidores. Y por otro lado también tenemos el caso en el que los consumidores van a tener más información que los vendedores, por ejemplo, en el caso de los seguros de vida o los seguros de autos también, porque el consumidor va a tener cierto perfil y ese perfil no lo conoce la aseguradora. Por ejemplo, la aseguradora no sabe si a mí me gusta manejar súper rápido, si me gusta hacer deportes extremos. Entonces, a causa de eso, las aseguradoras van a cobrar mayores primas que las que cobrarían si tuvieran toda la información disponible. Entonces, en este caso, ¿cómo puede intervenir el Estado para mejorar? Pues, por ejemplo, en el caso de los mercados usados, de los mercados de carros usados, lo que puede hacer es que el Estado haga inspecciones a estas empresas, o por ejemplo, en el caso de los alimentos, de los alimentos empaquetados, puede exigir el Estado que en las etiquetas se indiquen todos los ingredientes que poseen estos productos para que el consumidor trate de tener una mayor información acerca de lo que está comprando. Entonces, esta es la última externalidad que vamos a ver ahora. Y ahora pasamos al último bloque para poder aplicar un poquito todos estos conceptos que hemos revisado al caso peruano. En este caso vamos a revisar solamente un desafío de política pública que tiene el Perú, que es uno de los principales. Y este va a ser el desafío de la informalidad laboral. Todos hemos leído o hemos escuchado alguna vez el gran problema que trae, que es la informalidad. Nosotros sabemos pues, que más del 70% de trabajadores en el Perú posee un empleo informal y este problema de hecho se ha exacerbado durante la pandemia por toda la caída de ingresos y la reducción de empleos que ha habido. Y tenemos entonces que al 2020 el 75% de la pega ocupada en el Perú posee un empleo informal. ¿Y por qué es en realidad la informalidad por qué es un problema tan grande? Por un lado tenemos que la informalidad implica bajos niveles de productividad. ¿Por qué? Porque pues tenemos que los trabajadores informales no van a poder desarrollar sus capacidades de manera óptima como lo harían quizá en una empresa formal que sí tiene programas de capacitación, que tiene una mejor guía y mejores esquemas para poder desarrollar el capital humano de los trabajadores. Y pues otro problema súper importante es que en los empleos informales los trabajadores no van a tener acceso a sistemas de protección social, ¿no? No van a tener acceso a un seguro de salud, ni pues vacaciones, y van a estar en general en una condición precaria en términos laborales comparado a trabajadores de una empresa formal. Y pues también esto implica una menor recaudación de impuestos porque las empresas y los trabajadores informales no van a pagar todos los impuestos que sí pagaría una empresa formal. Entonces, y antes de pasar
a lo que implica o a las explicaciones, las causas de este problema, veamos el contexto internacional. Acá tenemos en el gráfico la relación entre la informalidad laboral en porcentaje de los trabajadores y el PBI per cápita. Y observamos claramente que hay una relación negativa, es decir, que los países que tienen mayores niveles de ingreso, mayores niveles de PBI per cápita, van a tener menores niveles de informalidad laboral. Pero, no se va a dar de manera, pues en el Perú no se da de manera tan exacta, es decir, no nos encontramos sobre esta línea roja pespunteada, sino que nos encontramos encima de ella. ¿Y esto qué implica? Que para el nivel de PBI per cápita que tenemos, que está un poquito encima de 4, pues esta es una escala, está en una escala logarítmica, del punto 4, tenemos un mayor nivel de informalidad laboral de lo que deberíamos tener. Nosotros deberíamos tener alrededor de 50, 60%, pero estamos por el 70% de informalidad laboral. Y si nos comparamos con otros países de la región, por ejemplo, Chile, Uruguay o incluso Brasil, esos países, para el nivel de PBI per cápita que ellos poseen, tienen un menor porcentaje de informalidad laboral. Y entonces esto refleja que pues, la informalidad es un problema que comparado a otros países nos encontramos en una situación, nos encontramos en desventaja. Entonces es un problema que sí se debe abordar. Y cómo podemos abordarlo, primero entendiendo cómo surge la informalidad, cuáles son las causas reales de la informalidad. Y principalmente aquí lo importante que hay que tener en consideración es que la informalidad es un problema multidimensional. Existen diferentes causas. Por un lado, si los queremos agrupar en dos grandes bloques, tenemos la falta de desarrollo, ya sea de capital físico o de capital humano. Es decir, ya sea de la poca tecnología que tengamos o de la poca capacitación que tienen los trabajadores. Y aquí de nuevo también quisiera mencionar que la informalidad es un círculo vicioso, porque no solamente una baja capacidad, un bajo capital humano nos va a dejar estancados en una situación de informalidad, sino que pertenecer a estos empleos informales también van a frenar el desarrollo de mi propia capacidad laboral. Entonces, pues este es un factor importante que hay que considerar al momento de abordar esta problemática. Y por otro lado tenemos que una mala gobernanza también genera altos niveles de informalidad, ya sea por rigideces laborales que existen en la normativa, o también, por ejemplo, la inversión insuficiente en infraestructura. Por ejemplo, tenemos problemas en la red vial del Perú, y eso perjudica a las empresas porque pues incrementa los costos logísticos, por ejemplo, para transportar sus propios productos o para transportar los insumos. Entonces, eso también va a ser responsabilidad del Estado. Entonces, un poco para ejemplificar el problema de la falta de desarrollo que genera que ocasiona informalidad, les quiero mostrar este gráfico en el que relacionamos la informalidad laboral y el logro educativo que tiene cada región. Entonces aquí tenemos la relación entre pues, la situación de informalidad y los años promedio de estudio alcanzados por la población de 15 años a más. En este caso, pues como les mencionaba, un bajo nivel educativo se observa que tiene una gran relación con la situación de informalidad de los trabajadores. Entonces, esto ejemplifica lo que les mencionaba de que pues no solamente tener un bajo nivel educativo me genera mayor probabilidad de acabar en la informalidad, sino que la misma situación de informalidad laboral también puede evitar que yo me capacite más, que yo tenga mayor desarrollo educativo. Y otro problema que también les mencionaba, que ya va del lado de la normativa del Estado, es las trabas burocráticas que existen. En este caso, lo que observamos es el número de días para abrir un negocio. Entonces, si nos comparamos con Chile, que es una comparación que siempre se suele hacer, es
nos damos cuenta que en el Perú nos toma un total de 26 días abrir un negocio, mientras que en Chile solamente nos tomaría 4 días. Y principalmente vemos que hay trabas en los trámites para emitir un registro público que nos tomarían 8 días y una licencia también por el lado del trámite de la licencia municipal que nos tomaría alrededor de 14 días. Entonces, aquí hay un ejemplo claro de trabas burocráticas, de problemas que en realidad deberían ser sencillos de resolver, que evitan que las empresas pues tengan la facilidad de abrir un negocio. Y por otro lado también, esto todavía no lo había mencionado, pero existe también un problema cultural en la sociedad, en el Perú en particular, respecto al interés de formalizarse. Al momento de preguntarle a las personas, a los empresarios, por qué es que no son formales, por qué no se registran en la SUNAT, más de la mitad reporta que no considera necesario hacerlo, no considera necesario ser parte del sector formal. Y pues un tercio también argumenta que no lo hace porque su negocio es pequeño. Entonces aquí tenemos un problema de incentivos. Tenemos que no es que les sea costoso, no es que les sea difícil, sino que simplemente no hay un interés por formalizarse y por eso en ese caso lo que debe hacer el Estado es generar esos incentivos, es formular políticas públicas que incrementen los incentivos a las empresas para que les parezca más atractivo ser formales. Y finalmente, también les mencionaba las rigideces que existen en la normativa del mercado laboral. Como ejemplo, aquí tenemos el resultado de un estudio del 2019 que refleja el efecto que hubo de un fallo del Tribunal Constitucional en el 2001. ¿Qué pasó en este caso? Pues antes de ese fallo, lo que pasaba era que si una empresa despedía a un trabajador de manera injustificada, solamente debía brindar una compensación. Y esta compensación podía ser monetaria y solamente compensaba al trabajador y ahí se terminaba el asunto. Pero luego de este fallo que hubo en el 2001, que emitió el Tribunal Constitucional, después de este fallo ahora se obliga a las empresas a que reincorporen a esos trabajadores despedidos, a pesar de que ya no requieran de la mano de obra. Y a causa de eso, lo que demuestra este estudio es que luego de este fallo se incrementó de manera significativa el uso de contratos temporales, ¿no? Aquellos que solamente duran 3 o 6 meses, mientras que pues, los contratos permanentes incrementaron en muchísima menor cantidad. En muchísima menor magnitud. Entonces, acá vemos un ejemplo claro de cómo las rigideces laborales generan una mayor inestabilidad en la situación laboral de los trabajadores, porque pues si yo me encuentro bajo un empleo temporal y tengo esta incertidumbre de si voy a seguir trabajando en esta empresa o no, pues quizá yo preferiría irme a una empresa informal o crear mi propia empresa permanecer en la informalidad para tener una situación laboral más estable, o por lo menos más estable que en este empleo temporal, ¿no? Entonces, recapitulando las causas que hemos analizado de la informalidad en el Perú, tenemos el problema del círculo vicioso del bajo capital humano, tenemos barreras burocráticas, también tenemos un factor cultural que sería bastante difícil de abordar, y finalmente las rigideces en el mercado laboral, en la normativa del mercado laboral. Entonces, teniendo todo esto en cuenta y recapitulando también el repaso teórico que vimos de las corrientes económicas, si nos preguntáramos si es que reducir la informalidad sería una buena política pública, ¿qué podríamos decir al respecto? Pues que, por un lado, reducir la informalidad va a maximizar la productividad de la sociedad, que como les mencionaba, pertenecer a una empresa informal es una traba a que se desarrolle un mayor capital humano en comparación a pertenecer a una empresa formal. Entonces, si yo reduzco la informalidad, vamos a generar un mayor bienestar,
va a haber una mayor productividad y esto va a incrementar el bienestar de los trabajadores y pues de las empresas mismas. Entonces, esto sí generaría un mayor bienestar en la sociedad. Por otro lado, también reducir la informalidad contribuiría a que más personas puedan acceder a un trabajo digno. Y esto de aquí reduciría la inequidad, porque generalmente son las personas de menores ingresos los que pertenecen a la informalidad. Entonces aquí tenemos dos puntos que, por ejemplo, el primer punto de maximizar la productividad estaría en línea con la corriente utilitarista porque tendríamos un mayor bienestar en todo sentido, mayor bienestar de los trabajadores, de las empresas, y esto sería una mejor situación que con mayores niveles de informalidad. Y por otro lado, contribuiría a reducir inequidades, permitiendo a más personas acceder a un trabajo digno, lo cual estaría en línea con la corriente del egalitarismo. Y finalmente, pues reducir estas trabas burocráticas para reducir la informalidad beneficiarían a las empresas. Les permitiría una mayor flexibilidad, menores tiempos en los que ellos van a poder crear sus empresas, habría mayor actividad empresarial, también habría una mayor oportunidad para que esas empresas crezcan y pues eso también beneficiaría no solamente a las mismas empresas, a los trabajadores, a las familias de estos empresarios, sino a toda la economía en su conjunto. Pues también beneficia a los consumidores, ¿no? Entonces, así con la informalidad laboral, que es uno de los principales problemas de política pública del país, encontramos que reducir esa informalidad sí sería en todo sentido, por todos los ángulos, una buena política pública. Y bueno, hasta aquí la clase de hoy. Gracias a todos por asistir a la clase. De nuevo recordarles que los certificados para asistir al foro les van a llegar a sus correos en 4 semanas. Por ahí también vi que alguien preguntó sobre la presentación. Las presentaciones también van a estar disponibles en nuestra web en algunos días. Y pues nada, gracias a todos por su participación. Ha sido un gusto.